Buenas tardes, estimados compañeros. Está el video, la fase 4, la conclusión del curso de cultura política que hacemos mi persona y mi compañero Joseph Nicolás Cruz. Somos del grupo 4 y ¿por qué se considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, ¿por qué lo considero? Porque fue en el año donde hubo el estallido más grande en la sociedad, porque al morir eh, estas personas que estaban reclamando sus derechos, estaban alzando su voz por sus derechos, hizo que la sociedad abriera sus ojos y que el campesino se sintiera capaz de ejercer sus derechos. También porque ese ejercimiento de derechos hizo que hubiera un empoderamiento de parte de los huelguistas, porque hubo un empoderamiento de parte de los huelguistas, donde no se dejaron emancipar o doblegar de este gobierno, de este tiempo. Entonces, esa es por la que se considera que la temática escogida es pertinente. En la pregunta 2, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? En Colombia, el campesino nunca ha sido visto eh, como un ente político, como un actor político, como aquel que pueda participar en la política. Sí tiene un derecho de democracia, que es aquel que eh, ejerce con su voto, pero en el ente político ellos no tienen una participación más que Colombia es el único país ante la ONU, de las Naciones Unidas, que le niega el derecho al campesino de tener organizaciones políticas, así como las tienen los afrodescendientes o los indígenas. Porque el periodo de tiempo delimitado permite una mayor comprensión de las luchas sociales. ¿Por qué? Es, es en el momento donde hay muerte por exigencia de sus derechos, donde por una decisión netamente del Estado se agregue contra el pueblo, porque ellos reclaman sus derechos, reclaman mejor calidad de trabajo. El campesino se les une a estos trabajadores de la zona bananera y reclaman también de sus tierras, ya que esta multinacional estaba explotando tierras privadas, pero se iba expandiendo y quitando tierras públicas y les quitaba el agua a estas gentes, inundaban sus eh, cultivos, desviaban los cauces de los ríos, inundaban los cultivos de estos campesinos, haciendo que ellos se tuvieran que ir de las zonas. Entonces, es donde el campesino se une fuerzas y son más de 50.000 campesinos los que participan de este hecho. Entonces, el periodo delimitado permite que sea mayor comprensión porque el campesinado se une con mucha más fuerza y se ve que somos más los campesinos los que queremos mejoras, o querían en ese tiempo mejoras laborales y en el ámbito del campesinado. ¿Por qué seleccionamos dicho espacio? Pues es el epicentro de la más grande de las huelgas del sector campesino y trabajador. Además era un lugar asediado por multinacionales quienes eh, a industrializar el agro y a la ganadería. Entonces quitaban las tierras a los lugareños, haciendo que ellos se desplazaran a lugares más pequeños y practicaran sus actividades de agricultura en lugares más pequeños. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, contexto histórico es que hay en este año 1922, el 12 de noviembre del año 1928, perdón,
se levanta la voz del sector de las bananeras, de los campesinos, de los trabajadores, y por una orden el ejército colombiano acciona sus armamentos contra el pueblo que se levanta. Hay más de 1000 muertos y también hay una hegemonía conservadora, que tenemos una presidencia totalmente autoritaria y se está industrializando el país con la entrada de estas multinacionales. Hay que el dominio de las tierras la están cogiendo los terratenientes y las multinacionales que han llegado al país. Todo esto para la explotación ganadera y agroindustrial. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cubillos. Bueno, siguiendo con la exposición que venía realizando mi compañero, ¿qué población es afectada y quiénes son los sectores relevantes del sector social investigado, en este caso el sector campesino? En este caso, ¿quiénes son los sectores, la población afectada? En este caso los campesinos, los obreros y los indígenas, los cuales eran directamente los que brindaban todo su trabajo, su esfuerzo, su tiempo y no recibían nada a cambio, recibían más maltratos, más abuso laboral que beneficios en su época. ¿Sí? Entonces directamente eran este sector el principalmente afectado. ¿En qué? Ahí es donde empezamos a ver los actores relevantes. En el gobierno que se encontraba en la época, que es este señor, donde era un presidente realmente con un pensamiento totalmente industrialista, quería industrializar el país a cualquier tipo de costo. En este caso, ¿cuál era el costo? El campesino, el obrero. Horas totalmente abusaban el horario de las personas, donde trabajaban muchísimas horas, no recibían el pago correspondiente. Y otro de los actores relevantes en este caso es la United Freight Company, que lo tomamos como ejemplo, que era una de las multinacionales más grandes que habían en ese momento, donde explotaban, ¿sí?, a el trabajador. El Partido Socialista de los Trabajadores entran en juego y realizan esta lucha, esta revolución, para que sus trabajadores fueran respetados, sus derechos principalmente fueran respetados, y dijeran un alto, marcaran un punto muy importante en la historia de nuestro país, donde se tenía que respetar al trabajador como persona, se le tenía que ver como persona. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento del sector social que está documentado? Bueno, ¿cuáles fueron estos hechos históricos que venían o que influían? Que el país tenía un sistema autoritario de parte del gobierno, era un gobierno en ese momento totalmente conservador. Se impulsaba la industrialización del país 100% sin importar, como seguimos en el punto, de la fuerte explotación laboral y la explotación de las tierras para lo que fuera. Simplemente eran tierras de posesión de terratenientes en ese momento, o de grandes empresas nacionales y multinacionales, donde veían simplemente a la persona, al campesino, como un objeto, como un ser que se podía exprimir, que se le tenía que exprimir para que funcionara este proyecto de industrialización del país. El contexto actual de la temática, el contexto actual de lo que es el sector campesino del país, tiene todavía, o se están evidenciando varias mejoras, donde se puede realizar una expansión territorial, una expansión productiva, sin dañar obviamente los bosques, la fauna y la flora de nuestro país. Se puede realizar porque tenemos todavía cómo y en dónde realizarlo. Unas posibilidades de expansión a mayor escala, es decir, producir mucho más de lo que produce. Colombia y Latinoamérica es el granero del mundo, se puede realizar, ¿sí? Tenemos una proyección a generar más empleo. A la mayor expansión se va a generar una mayor producción de empleo, y esto es lo que nos genera
es mayor empleo para nuestros campesinos, pero no solo como, digámoslo así, empleados de algunas empresas, sino también impulsar la producción, los nuevos productores, empezando desde pequeños, no importa, e ir escalando, unificando los diferentes productos que se pueden sacar. Obviamente todavía que estamos trabajando en la falta de apoyo del gobierno. El gobierno no valora el sector campesino como debería. El sector campesino es un factor muy importante en el desarrollo de un país, más en el de Colombia, donde tenemos diversidad de climas, diversidad de ambientes, diversidad de temperaturas, y esto es lo que nosotros queremos dar a conocer como futuros profesionales zootecnistas, donde no solamente el campesino es el que va y trabaja en la finca de otro, sino que también podemos producir, generar empleos propios. Entonces Colombia, con sus diferentes tratados que se está generando, lo puede realizar. ¿Cuál es la relación temática investigada con el concepto de cultura política? Nuestro sector investigado, nuestro sector campesino, aún tiene muchas falencias con el concepto de cultura política. ¿Por qué? Porque hay falencias en nuestras futuras generaciones. No tenemos esa visión de que podemos llegar a la política, de que podemos ser escuchados de una manera fuerte para generar empleo, para generar respeto, para generar valores que se respeten. Y el campesino actualmente simplemente hace lo necesario para estar bien, para vivir bien. No hay esa revolución todavía, no hay esa rebeldía para que seamos escuchados. Es un conformismo, como se lo decía anteriormente, nos conformamos simplemente con tener lo necesario, con que el campesino tenga lo necesario, donde produzca, donde se mantenga él, su familia y demás. No hay eso. Y los grupos, las organizaciones no tienen mayor impacto político. Capaz que porque cuando se forman simplemente son escuchados por un tiempo, se les da un poco, se conforman con eso y no siguen más. O directamente los grandes grupos de las industrias no lo permiten. Entonces, esto es una falencia que todavía tiene nuestro sector campesino, nuestros campesinos, al no tener un impacto político. Como lo muestro de pronto en la imagen, no ven, no escuchan, no hablan. Y eso no debe ser así. Democráticamente se ha mejorado, sí, el campesino tiene voto, tiene voz, tiene voto. Tenemos entidades que representan los derechos campesinos, ¿sí? Como el FENSUAGRO, INCORA, donde son organizaciones que trabajan por los derechos, por el bienestar de lo que es este campo, este sector campesino, pero directamente lo vemos cuando son elecciones, cuando hay época de política, que ahí sí se acuerda el gobierno simplemente por un periodo. Eso directamente a mí, en lo personal, no me parece. ¿Qué podemos decir? Que el sector campesino es un sector muy importante en nuestro país, como se lo vengo diciendo en toda la exposición, pero aún el sector es poco valorado. El gobierno y los mismos productores no tenemos ese valor para poderlo hacer valer como realmente se debería, ya que no se le toma en serio en el desarrollo de las personas y no se piensa como productor, o se piensa simplemente en las grandes empresas.